En este apartado les voy a hablar de la herencia mendeliana o de Mendel. Él se basa en los patrones de la herencia que tienen características u organizaciones que se reproducen de manera sexual. Gregorio Mendel en el siglo XIX realizó cruces de plantas o guisantes para obtener este tipo de teorías. Descubrió dos leyes de la herencia genética. Una tiene que ver con los rasgos dominantes y otra con los rasgos recesivos. Los rasgos dominantes se refiere cuando una persona afectada pasa por una afección, pues un niño o su hijo tiene la posibilidad del 50% de estar afectado. Ejemplo, hablemos de esquizofrenia. Cuando un padre de familia posee esquizofrenia, se casa con una persona, una mujer normal, el hombre tiene esquizofrenia, se casa con una mujer normal que no posee esquizofrenia, el hijo tiene el 50% de posibilidades de desarrollarla. A esto lo denominó un rasgo dominante. En los rasgos hereditarios, él llegó a la conclusión de que la transmisión de un único gen puede ser mediante un patrón dominante recesivo o ligado al cromosoma X. También él nos hablaba de un tipo de herencia que es la multifactorial. Está basada en los efectos conjuntos de los genes y factores ambientales. En este sentido, eh, digamos, el papá tiene esquizofrenia, la mamá no tiene esquizofrenia, el hijo tiene un 50% de peligro o riesgo de desarrollarlo debido a la herencia, pero puede que no lo desarrolle. ¿A qué se refiere esto? A la parte multifactorial o ambiental. La parte multifactorial o ambiental tiene que ver con el ambiente en el que se desarrolla el niño o crezca el niño. Es decir, si crece en un ambiente de amor, cariño y comprensión, puede ser difícil que se desarrolle su esquizofrenia o se desarrolle en estados tardíos. Pero ¿qué pasa si el niño vive en un estado de violencia, una familia disfuncional, una familia autoritaria, una familia que no le ayuda a desarrollarse? Pues puede desarrollarse su esquizofrenia incluso a un 60%, un 70%, un 80%. Allá no influye tanto la herencia, influye la herencia en cierta parte, pero en cierta parte la parte ambiental influye, dándole un riesgo mayor al menor. La herencia mitocondrial nos habla que es transmitida solamente por la madre, debido a que hay en el óvulo un número variable de organelos. La herencia autosómica o dominante, aquí volvemos a lo mismo, nos habla de un matrimonio de dos personas. Si las dos personas están sanas, quiere decir que su hijo va a estar sano, no tiene ningún riesgo de padecer ninguna enfermedad. Pero ¿qué pasa si se hace un matrimonio entre un individuo afectado y una persona normal? Pues los resultados es que los individuos afectados siempre van a tener un descendiente afectado. También él nos habla de que si tú estás afectado es muy probable que tu padre tenga una afección o tenga el mismo problema que tú tienes. Eh, Esto está muy estudiado, muy comprobado en la parte médica. Si tú vas al médico en la parte historial clínica o la parte de la historia clínica, que ustedes como psicólogos van a tener que aprender hacia en determinado momento. ¿A qué se refiere? A que tienes que preguntar e indagar en la familia qué padecimientos han tenido y qué padecimientos son hereditarios. La esquizofrenia es uno de los más conocidos y más hereditarios, pero también se puede heredar la ansiedad, se puede heredar eh, Parkinson, síndrome de Down, infinidad de síndromes. Entonces, la parte de la herencia para Mendel es muy importante. Dice, si influye dentro de ti el sistema central, el sistema nervioso central, influye el sistema endocrinológico, pero ten mucho cuidado porque también influye la parte de la herencia. La parte de la herencia es muy importante porque tenemos que analizar nuestra historial familiar, ver qué enfermedades tiene nuestra familia, porque son el riesgo que nosotros tenemos de una enfermedad, ya sea una enfermedad médica o una enfermedad psicológica. En esta parte él habla que el carácter puede aparecer en una generación sí y una generación no. Él menciona que no, que eso no se da, sino que el carácter aparece en cada una de las generaciones, no salta ninguna generación. Tanto las hijas como los hijos pueden estar afectados en proporciones similares. Y finalmente concluye en que los hijos de un matrimonio o entre individuos van a ser normales. En esta parte de la herencia es muy importante recalcar que debemos de tener muchísimo cuidado o poner muchísima atención que nuestros pacientes hacer el famoso familiograma o genograma para detectar de qué ha muerto, qué padecimientos o qué situaciones tiene nuestra familia, nuestra rama familiar, nuestro árbol genealógico, para poder determinar en nuestro paciente si tiene riesgo de padecer alguna patología, trastorno o etiología en base a la historia familiar. Entonces, eso es algo muy importante que van a aprender a desarrollar, a indagar en la parte de la historia familiar y la herencia.
¿Por qué? Porque la herencia influye en nosotros. Nuestro pasado siempre va a estar ahí presente, nuestra familia siempre está presente, entonces la herencia es parte importante de nuestra vida.